Y hoy día quiero compartirles a ustedes a medio camino, a medio camino. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, lo que estábamos hablando en los momentos de la fe, se ve muchas veces golpeada, asaltada, quebrada, rajada, desmoronada a causa de esto, del camino que es interrumpido. Cuando nosotros encontramos lo que estábamos leyendo en Génesis 29, 27, y vamos a tocar de 5 o 6 personajes, no me quiero demorar mucho, pero quiero que tomen ustedes lo que Dios me estuvo hablando también a mí, en cuanto a la fe que puede ser golpeada, puede ser asaltada. Y en Génesis 29, 27 encontramos nosotros el tema de Jacob. Jacob, el hijo de Isaac. Pero Jacob se va a tierra de Labán, de su tío, porque está de huida. Su hermano Esaú, su hermano mellizo Esaú, juró matarlo. Y entonces su madre le dice a Jacob: huye, escápate, anda donde mi hermano y ahí vas a estar. Y él va y se enamora, sabemos esa historia, se enamora de su prima, podríamos decir, su prima hermana, que es Raquel. Y entonces el tío le dice: bueno, si mi hija se va a casar, qué mejor que se case contigo, ¿verdad? Pero le dice: pero para que te cases tienes que trabajar. Le llamaban ellos semana nupcial, 7 días, entre comillas, que no eran días sino años, ¿verdad? Eso debería haber impuesto nosotros a nuestros yernos, ¿no? Decirle semana nupcial. Así que vas a trabajar 7 años. Tienes que pintar mi pared, tienes que limpiar, lavar mis calzoncillos, tienes que hacer todas esas cosas. Me debes Franco y Hernán, me deben por lo menos como 6 años y 11 meses. Sí, me deben. Pero a ellos eso le llamaban semana nupcial, que eran 7 días, entre comillas, que eran 7 años. Y Raquel estaba, pero preciosa, hermosa, guapa, era 90, 60, revienta, y dijo: está fuerte la Raquelita, con esta me quiero casar, ¿de acuerdo? Y Labán dijo: bueno, este muchacho no va a resistir la chamba, no va a aguantar, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y Jacob, fiel a su palabra, ojo, uno tiene que ser siempre fiel a sus palabras. Y Jacob trabajó por 7 años. Y Labán se sorprendió porque lo que hacía Jacob prosperaba, todo mejoraba. ¿Por qué? Porque sobre él venía la promesa que Dios hizo a Abraham. Por eso, chicas solteras, cásense con los Jacob, no se casen con los Esaú. Esto quiere decir ¿qué cosa? Y también los muchachos solteros, cásense con los Jacob. No, mentira, con los Jacob no, eso es medio raro. Cásense también con mujeres como el caso de Raquel, el caso de Rebeca, etcétera, etcétera, que sean personas, lo que dice Mateo 7:16, por su fruto lo conoceréis, con fruto. Sobre Jacob estaban los frutos de la promesa que Dios había dado a Abraham. Entonces Jacob iba a ser prosperado sí o sí. ¿De acuerdo? Y entonces viene este tema, que trabajó por 7 años, y a los 7 años Jacob dijo: ya, chévere, entonces ya estamos listos, me voy a casar con Raquelita, estoy enamorado, ella me ama, todo eso. Y Labán le dio gato por liebre, agarra y le mete a Lea, que estaba bien fea. Y entonces Jacob dijo: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí, así no juega mi gallo. No, eso no es así. Y entonces Labán, más pícaro, ojo que Jacob, su nombre es timador, mentiroso, suplantador, etcétera, etcétera. Pero con esto, haciendo un paréntesis, siempre nosotros debemos entender que si tú te crees muy vivo, siempre hay uno más vivo que tú. Lo mismo, Jacob era el vivo de la película. Le robó, le sustrajo la bendición a su hermano Esaú que le correspondía, pero había uno más vivo que él, e incluso era más viejo que él. Entonces también ahí se va a aplicar el dicho que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Entonces nosotros también con esto debemos entender que no todo está dicho en el mundo, sino que nosotros también tenemos que confiar en esto del Señor. ¿Qué hace Jacob? Ya tiene a Lea como esposa, pero él seguía enamorado de Raquel. Y Jacob era un hombre determinante, era un hombre determinado y decidido a soportar y a
poder asumir, como fue uno de mis yernos que tuvo que soportar a uno que dice que era su líder en Ujieres, y lo tuvo ni sé cuánto tiempo en los baños del Coliseo Inca, donde estábamos haciendo cultos, y lo tenían ahí a este, que hoy es mi yerno, ¿no? Y lo tenía ahí de castigo. Y yo creo que llegaba y decía, hermano Franco, ven para acá, ven para acá. Tú vas a servir porque se pulía y impostaba la voz y todas esas cosas, y era un demonio. Tú vas a servir, en ese tiempo no era demonio, se convirtió, Franco lo convirtió en demonio, lo hizo renunciar a la fe. Tú vas a servir acá en el baño, pero para servir en el baño tienes que entrar y hacer así, ¿no? Y por eso es que se le salió una mancha roja ahí en el baño a Franco. No sé qué cosa se le pegó ahí, pero bueno. Pero de una u otra manera también él pagó el precio, ¿no? Pagó el precio. El otro yerno también algo tuvo que soportar cuando llegó, y él, maldita boa, decía, y todo el mundo en la alabanza. Y yo decía que se metieron los caballos a la alabanza. Y no, eran los otros muchachos que lo fastidiaban, incomodaban y todas esas cosas. Y tampoco no era justo. Pero nosotros entendemos que si tú quieres algo, tienes que pagar un precio. Si realmente algo te interesa, tienes que pagar un precio. Y nosotros encontramos que este Jacob, una vez que cumplió los 7 primeros años, él decía, ya, ahora sí, ya me caso con la mujer que amo. Y Labán le sacó una tarjeta de esperanza, de espera, porque Jacob estaba a la mitad del camino. No había culminado su tiempo. Jacob creyó que había terminado su tiempo, pero no había terminado su tiempo. Jacob fue burlado, fue engañado por Labán. Y muchas veces nosotros creemos haberlo logrado, lo que nos hemos propuesto, y viene algo que se interpone, un engaño, una burla, algo, y nos arrebata todo lo que hemos estado haciendo y hemos estado creyendo, y nos los va a tirar por el suelo. Y eso lo que nos muestra no es que ya se burló de mí, me engañó, ya no sirve para nada, ya todo se acabó y todas esas cosas. No, porque estás a la mitad del camino. Esa es una prueba que de una u otra manera el Señor te ha permitido tener para ser probada tu fidelidad, como fue probado el corazón de Jacob. Tú estás enamorado de Raquel, vas a pagar el precio. Tú estás enamorado de tu visión, tú estás enamorado de tu mañana, vas a pagar el precio. Tú crees que esto va a ser un templo para el Señor, tienes que pagar el precio. Tienes que avanzar. Ustedes le están haciendo para venirse hasta acá. Para ustedes sería más fácil tener un culto dentro de la ciudad, ¿de acuerdo? Y yo sé que muchos se apartaron cuando dijimos Adulán y comenzaron a renegar, pero no es capricho nuestro, es el Señor que prueba nuestros corazones, es el Señor que prueba nuestra fidelidad, es el Señor que nos lleva a través de las circunstancias, de las dificultades, el poder conocer lo que Dios tenía para ti, porque habías llegado a la mitad del camino, pero te faltaba todavía caminar la otra mitad. Cuando nosotros vemos en el libro de Jueces, otro personaje en el capítulo 14, Jueces 14, en el versículo 1, dice, y descendiendo Sansón a Timnat, vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Sansón tenía una separación, una consagración de parte de la madre, de parte de sus padres. Lo habían consagrado y lo habían separado para Dios, como los niños, los adolescentes que hemos visto hace unos momentos. Yo estoy seguro que sus padres quieren que sus hijos sean consagrados. Quizás en un momento vamos a hacer un tiempo especial de consagración de los niños, de consagración de los adolescentes igualmente, o de los jóvenes también. Y todo padre quiere que sus hijos sean mejor que uno. La madre de Sansón, el padre de Sansón, quería que su hijo, al separarlo y al consagrarlo al Señor, sea mejor que ellos. Pero Sansón recibe el llamado de Dios, recibe la dirección de sus padres, pero en el camino, ojo, en el camino van a surgir situaciones, quizás como la de Jacob, que se pueda sentir uno burlado y uno decir, yo no quiero nada de esto, rechazado, burlado, estafado, y uno abandone el barco. O que surja como sucedió con Sansón, que él vio
y se entusiasmó y se sintió atraído emocionalmente, eróticamente, sensualmente, se sintió atraído por esta mujer, hija de los filisteos. No quiere decir que esta hubiera sido una mala mujer, pero según la ley, él no podía unirse en yugo desigual. Él no podía unirse a una que no fuese de su pueblo. Algo que nosotros encontramos hasta nuestros días, que todos los hijos de Abraham, tanto los judíos como también los ismaelitas, ellos cuidan mucho la descendencia, ellos cuidan mucho a los hijos y con quién se van a casar los hijos. Y quieren que para sus hijos las mejores proyecciones de vida y de familia. Y acá Sansón estaba proyectado, y no solamente como hebreo, como judío, sino como nazareo. Estaba separado para Dios como alguien muy especial. Todos nosotros los que somos padres de familia queremos que nuestros hijos sean especiales en el reino de Dios, que tengan un sitial muy importante en el reino de Dios. Todos creo que quisiéramos que nuestros hijos y nuestras hijas fuesen ministros, fuesen pastores del evangelio, fuesen profetas del Señor, que ellos estén guardados por la presencia del Señor. Queremos eso. Lo mismo eran los padres de Sansón, y por ello este Sansón tenía un llamado para el nazareato, no nazareno, nazareo, que eso es una separación especial con algunas condiciones que tenía que cuidar su vida de comunión con Dios, como incluyendo también la vestimenta y todas esas cosas. Pero sin embargo, Sansón, como joven quizás aún, y también apelo a los jóvenes para que valoren esto, a veces uno no valora tanto. No valora cuando uno es joven o se siente joven, y uno considera que esas son cosas del pasado, son cosas del ayer, son vejeces, no, son legalismo, no, a mí no me pasa nada, yo estoy bien. Les vuelvo a decir, el diablo existe desde los inicios de todo. Entonces él, por decirlo así entre comillas, tiene mucha experiencia y ha hecho caer a muchos hombres y muchas mujeres, y aún dentro del reino de Dios los ha hecho caer. Así que nadie se crea firme, dice la Escritura de Dios, porque si no, cuídese que no caiga. Entonces el enemigo tiene mucha astucia, y el enemigo le presenta a Sansón algo para interrumpir su camino. El Señor tenía un propósito con Sansón. El Señor tiene un propósito con tu hijo, con tu hija, con tu nieto. Tiene un propósito para ti. Pero muchas veces creemos que ya la obra se culminó. Yo he escuchado muchas veces en el caminar de jóvenes que llegaron al evangelio, pero cuando llegan a la universidad, adiós Señor, y adiós todo, como este amigo, no puedo decirle hermano, que ahora apostata de la fe y aún de sus hermanos cristianos. Cuando nosotros tenemos un llamado de Dios, el enemigo se da cuenta. El enemigo se dio cuenta que Sansón le iba a afectar a las tinieblas, y por lo cual buscó la forma de interponerse a mitad del camino. Y esa forma fue, ¿qué cosa? Despertar la sensualidad, jóvenes, despertar esa sensualidad, esa atracción física. Yo sé que a mí en algunas iglesias, y a mí me consta que hay algunos pastores que dicen, hay un dicho, ¿no? Cuando la zorra no llega a las uvas, dice que están verdes. Hay algunas personas y algunos pastores aquí mismo en la ciudad y también fuera de ella, en la cual quizás para poder retener a los jóvenes, ojo jóvenes, para poder retener a los jóvenes les da el caramelito para que puedan cambiarse de canal. Y me critican a mí porque dicen, no, el pastor Reinaldo no está fuera de época, no, él no les deja tener enamorado, no, eso no está bien, uno está en la libertad y acá sí puedes tenerlo. Y me da ganas de decirle, pastor, también reparta entonces preservativos en la puerta de la iglesia, porque los jóvenes, son emocionales, sus hormonas están movidas, la tentación está en la carne. Y comienza uno, ay, estoy enamorado del guachiturro, dice la chica. Ay, pero sí, es lindo y habla, tiene un floro, ay, hermoso. Y el muchacho también, ay, sabías que yo estoy muy enamorado de ti, porque impostan la voz y toda esa cosa para impactar a la otra. Ay, qué lindo hablas. Sí, cuando yo te vi, sentí algo sobrenatural, que el Señor me decía, esa es tu chola, esa es tu mujer para ti, para toda la vida.
Y después comienzan la agarradita de la mano, no es malo, las saliditas a solas, los lugares a solas y escondidas, como decía la canción de Armando Manzanero, buscamos los momentos oscuros. Somos novios, pues buscamos, tú buscabas los momentos oscuros conmigo, Teresa. Me agarraste, me tumbaste, me violaste. Somos novios. Eso me contaba ella, somos novios. Bueno, es natural porque somos carne, y cuando comienzan los besos y los abrazos, se va encendiendo la llama de nuestra carne, de la pasión, y después caemos. ¿Y qué termina con eso? Que no, vamos a darnos un tiempo, ¿sabes? Claro, después que has estado con la chica o con el chico, vamos a darnos un tiempo y nos separamos. Después cuando llega otro muchacho dice, qué bonita esa chica, qué bonita. Sí, pero ten cuidado porque se estuvo con Juan, con Pedro, con Manuel, con Carlos. ¿Y qué cosa es de la comunidad? La chica. Entonces, por eso nosotros cuidamos, y la palabra de Dios nos respalda. En la palabra en ningún momento dice enamorados, dice desposados, o sea, comprometidos, prometidos y matrimonio. ¿De acuerdo? Entonces yo sé que hay algunos pastores, y conozco quiénes son, pero no los menciono por ética, es su historia, que tratan de enamorarse a los jóvenes para llevárselos para allá, como diciendo, acá es carta abierta, acá es agárrate con quien te agarres y como puedas, zafarrancho total. Pero y eso es lo que sucede con Sansón. Sansón estaba con todas sus hormonas en efervescencia, y él quería tener su enamorada, y vio una chica muy guapa, que es hija de los filisteos, así sea hija de mi tía, pero está buenísima, yo quiero estar con ella. Y le dice a su padre, y su padre dice, no, eso no puede ser así. Algo que nosotros encontramos es que Sansón tenía un llamado, y Sansón estaba a la mitad del llamado de Dios. La vida de Sansón no había terminado, y el propósito de Dios a través de Sansón estaba a la mitad, y que fue interrumpido astutamente por el enemigo al despertar en él tentaciones en la carne, en la sensualidad. Si nosotros vamos también a 1 Reyes capítulo 19, 1 Reyes 19, versículos 2 y 3, dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas ya no haya puesto tu persona como la de uno de ellos, de los profetas que el profeta Elías había muerto, había asesinado. Versículo 3, y él tuvo temor y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que es en Judá, y dejó allí a su criado. Elías, el profeta Elías. El profeta Elías había sido usado por Dios tremendamente. Trajo sequía sobre la región por 3 años. El profeta Elías fue y confrontó al rey de Israel, a Acab, esposo de Jezabel. Jezabel era una mujer mala, una bruja, una manipuladora, etc. Y llega un momento en el cual el mismo profeta Elías desafía a los profetas de Baal y a los profetas de Acera. Y vemos que el Señor vence a través de Elías. Y entonces, ¿qué es lo que hace Elías? Dice, préndalos a todos, no dejen salir a nadie, más de 400, 500 profetas. Y los mató uno por uno. Mató a todos los profetas de Baal y de Acera. Y eso le cuenta a Jezabel, que no estaba en ese momento en Israel. Y ahí es cuando ella lo amenaza. Y el temor le invade a Elías, y ese temor lo hace huir y esconderse en una cueva, y él quería morirse. Él quería que Dios lo mate, mas no que las manos y la voluntad de la mujer de Jezabel lo mate. Él estaría dispuesto a morir, pero por la mano y la voluntad de Dios. Y por eso él se esconde y le dice, déjame morir, Señor, dame la muerte, Señor, porque tenía miedo. Muchas veces nosotros podemos estar en medio del camino, estamos caminando, estamos avanzando, estamos queriendo lograr este lugar de Adulán. Yo considero, al menos a mí, me habla mucho sobre el propósito divino, las cosas que a veces también predico, como ahora, porque muchas veces nos puede invadir un temor. Cuando compramos este terreno y decíamos, qué chévere, qué lindo, tenemos este terreno, 3 hectáreas, qué lindo, acá podemos hacer tal cosa, tal otra. Sí, podemos, vamos a hacerlo.
Y cuando vimos la dificultad, también a veces a mí me invadía el temor. ¿Podrás? ¿Se podrá? Yo no puedo, pero el Señor lo hará. Entonces vamos a convocar a la comunidad para que todos juntos podamos hacer una iglesia de más de 1000 personas, de 2000 personas. Yo creo que lo podemos hacer. Y tristemente, a veces uno parece que estuviese predicando en el desierto y uno está todavía tratando con limosneros, dando las limosnas al Señor. Y uno dice, ¿podremos? Mejor lo dejamos ahí. Mejor lo vendemos como terreno, como lo que sea, y seguimos en un localito alquilado. Y nos da miedo. Nos da miedo porque estamos avanzando y de pronto se malogró una cosa, se malogró la otra. Si ustedes escuchan, hay un motor prendido atrás que nos cobran cada semana 800 soles, creo, 600 soles. Cada semana. ¿Por qué? Porque la luz es fluctuante. Y los miembros que trabajan acá en la alabanza no quieren dejarlos a ustedes. Es un culto interrumpido. Y cada semana tenemos que alquilar eso. Y eso no se ve. Donde están ustedes, hay una parte que está ya con su asfalto de buenas condiciones y para un futuro, para poder soportar, porque esa va a ser razón de estacionamiento, para poder soportar los carros, para poder soportar a las suegras gordas que vengan y que puedan entrar acá, ¿verdad? Pero todavía tenemos más por hacer. Se ha hecho el afirmado del piso, para los niños también se tiene que hacer el afirmado del piso, y todo eso cuesta. Y uno a veces se pone a decir, ¿pero qué hacen con la plata? No, ¿qué hacen? Se la gasta el pastor en esa corbatita. Esa corbatita no se la conocía, pastor. Es una corbatita vieja que así como me corto el pelo, tengo que también que pasarle la cuchilla, porque se comienza a deshilachar a veces. Y tengo que cortarle algunos pelitos que salen. Pero decimos, mejor lo dejamos ahí, porque nos da miedo no poder concluir y avergonzar el nombre del Señor. Pero tú tienes que perseverar y seguir adelante. A veces tú tienes miedo. Yo recuerdo mucho cuando postulé a ser visitador médico y cambiaba de un trabajo que tenía seguro y estaba postulando a otro que consideraba iba a ser mejor. Y cuando estaba en la última entrevista, el gerente me dijo, mira chico, tú prácticamente estás adentro, pero eso sí, cuidado. Hay 3 meses de prueba en la cual vas a tener que tener un periodo de capacitación y que es muy intensivo. Vas a estar estudiando todos los días, no vas a tener ni un día libre. Vas a tener que estudiar y prepararte. Y si no rindes, no se te contrata. Y vas a perder todo. Y ahorita tú tienes un trabajo seguro. O sea, que piénsalo bien. Y yo ahí con mi corbata, que estaba delante del gerente general de Sterling Winthrop Internacional, y yo le digo, señor Mongrut, se apellidaba así, señor Mongrut, con el debido respeto yo le digo, yo tengo la costumbre que cuando doy un paso para adelante, todavía le di así, nunca doy medio paso para atrás. Me queda mirando, se sonríe. Ah, valiente muchacho, ya está bien, entonces estás adentro. Valiente. Él estaba en su escritorio y no veía mis piernas, porque mis piernas estaban así. Yo no doy un paso para atrás. Y cuando salí, tuve que irme así porque me había orinado ya de miedo. No, mentira, ¿no? Pero yo estaba con miedo. Yo estaba con miedo de no poder cumplir. Porque hubieron como 300 postulantes, quedamos 4 y de los 4, 2 nomás ingresamos. Y yo decía, lo hago o lo hago, pero no puedo perder esta oportunidad, porque yo tenía ese tiempo 20 años o 21 años y de mí dependían económicamente mi madre, mi abuela y mi hermano lisiado. Entonces yo no podía dar el lujo de aventurarme, de relajarme y de perder trabajo. Y así que yo dije, lo hago y lo hago. He llegado hasta la mitad y voy a concluir la otra mitad. Nosotros muchas veces el temor nos va a detener. Dice la palabra de Dios que el miedo te pone lazo. Y a veces vas a ser intimidado en tus planes, en tus proyectos, en tu visión, en lo que has decidido hacer. Pero tú tienes que bendecir ese temor. Y aún en este caso de Elías,
Elías se fue inundado de miedo por la maldición, palabras de maldición que hubieron sobre él. Y a veces hay personas que te van a maldecir, que están hablando mal de ti. Oye, ¿verdad que están diciendo tal cosa, esto, el otro? No te detengas tú a discutir con esa persona. Simplemente reviéntale los hocico y sigue para adelante. No, no hagan eso. Nada de violencia. Le dices, ándala con Castillo Barbadillo, ¿ya? A mí no me fastidies. No hagas caso. No hagas caso de lo que puedan maldecir de ti. Tú crees lo que Dios dice de ti y sigue para adelante. No te has ganado por el temor. Otro punto también que les quería mencionar, ya vamos a llegar al final. En Jonás capítulo 4 versículo 2 dice, en el 4:2 y 4:3 dice, Jonás, todos saben la historia de la ballena y que el Señor le dijo, anda a Nínive para que predique, para que se arrepientan estos, y se fue para otro lado, se fue a Tarsis. Su brújula la cambió. ¿Pero por qué fue eso? Capítulo 4 versículo 2 y dice, y oró al Señor y dijo, ahora, oh Señor, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra. Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y compasivo, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, Señor, te ruego que me mates, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás se sintió lleno de ira, lleno de frustración. Jonás, él veía que los ninivitas eran una gente impía, una gente contumaz, una gente que no se iba a arrepentir, y que si es que se arrepentían, el Señor va a meter la pata, porque ya se arrepintieron, ya pobrecitos, los perdono y todas esas cosas. Y Jonás lo que quería era sangre. Jonás decía, no, Señor, pensaba él, que el Señor los abandone y los fulmine a todos, ¿verdad? Ese era el corazón de Jonás. Pero ojo, no siempre lo que Dios haga te va a agradar. La justicia de Dios es grande en misericordia, la cual nosotros nos falta. Y no nos falta razón. A Jonás no le faltaba razón de querer exterminar a todos esos. Yo, por ejemplo, con lo que ha pasado en nuestra nación, en nuestra ciudad, yo decía, ¿en qué momento no le meten los tanques a la universidad y meten ahí rochabús? Antes había camiones antimanifestaciones con rochabús y con agua, y que le metan chorros de agua y qué sé yo, y lo sacan a viva fuerza y que los comiencen a meter. Y decía, ¿en qué momento no lo levantan, no resucitan a Pinochet y lo traen? No, como humano, no como cristiano y no como pastor menos, sino como humano. Uno muchas veces quiere reaccionar en sus fuerzas, en su hígado, en su carne, y no nos va a faltar razón, como el caso de Jonás. Pero el Señor le enseña algo aquí a Jonás, que lo que Dios le había dicho a Jonás era poderlo llevar a la mitad del camino para ser procesado. Primero Jonás y después los ninivitas, porque después los ninivitas se arrepienten, el Señor los perdona, y después volvieron a caer en pecado, ¿de acuerdo? Pero nosotros aquí encontramos algo. ¿Qué cosa? Que el Señor, por las circunstancias, por los acontecimientos, por los hechos que están en torno nuestro, también nos está enseñando algo diferente, algo nuevo, como le hizo con Jonás, a saber él confiar y esperar en la justicia divina y en el amor de Dios. Y nosotros acá encontramos que la ira y la frustración de Jonás puede interrumpir tu camino. Muchas veces nosotros como creyentes cristianos, cuando nos hablan del perdón, nosotros queremos abortar el cristianismo. Porque a veces hay personas que nos han hecho tanto daño y que nos dice el líder o el pastor, tienes que perdonar, que te perdone Dios, que te perdone. No, y uno no quiere perdonar. ¿Por qué? Porque uno está indignado con lo que te ha hecho. Pero eso es lo que Dios quiere: procesarnos, molernos en el lagar para poder sacar el aceite de nosotros, para poder sacar el amor y la misericordia, y que todavía no somos nosotros obra terminada. ¿Por qué? Porque aún estamos a mitad del camino. Aún estamos a la mitad del camino en lo cual el Señor nos está guiando, nos está llevando para poder ser nosotros mejores hombres de lo que fuimos el día de ayer. Es difícil. Vuelvo a quizás no quiero ser yoísta, pero también a ponerme tal vez de testimonio.
que yo tenía mucho resentimiento y mucho rencor por mi padre, y se lo he manifestado muchas veces, por el comportamiento, la actitud que tuvo él con mi madre y conmigo mismo cuando era muy pequeño, etcétera, etcétera, y el rechazo en el cual yo viví. Pero llegó un momento en el cual Dios me hizo vivir ciertas circunstancias en mi alma, en mis emociones, en mis sentimientos, en mi amor. Ciertas circunstancias que tuve que ser literalmente quebrado para poder perdonar y liberarme de ese resentimiento, de ese rencor por mi padre. Tuve que ver y experimentar la muerte de mi madre, la muerte de mi suegra, la muerte de un querido amigo, para decir por qué me siento derribado, destruido, arruinado. Y era porque estaba a mitad del camino y me podía quedar como un Elías escondido en la cueva esperando la muerte, o salir de la cueva como Dios le dijo a Elías y poder perdonar, que era la tranquera que no me permitía avanzar. Y tú tienes que ver que a veces la ira, la frustración te puede llevar a ello. Ya casi para terminar, Nehemías capítulo 4 versículo 6. Nehemías 4 versículo 6, la ciudad de Israel estaba derribada, los muros quemados, las puertas quemadas, etc. Y Nehemías dijo: yo lo hago porque lo hago, yo lo levanto. Y él se dispuso a ir y levantarlo. Y dice en Nehemías 4:6: mas edificamos el muro y toda la muralla fue junta hasta su mitad. Y el pueblo tuvo, ¿qué cosa? Ánimo para obrar. Levantaron el muro hasta la mitad, pero todavía faltaba la otra mitad, ¿verdad? Y ya la gente estaría cansada, desgastada. Y nos dice por los versículos 1 y 2 que cuando Sanbalat, que era un enemigo del pueblo de Israel, escuchó cómo estaban avanzando, el diablo escucha lo que estás haciendo tú, que estamos avanzando con el Señor. Cuando escuchó que estaban avanzando, él conversó con los de Samaria, conversó con Tobías Amonita, él conversó con varios, y dice en el versículo 7: acaeció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Hadad que se había puesto remedio a los muros de Jerusalén, en el 4:7, porque ya los portillos comenzaban a cerrarse, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a combatir a Jerusalén y hacerle daño. Cuando el muro estuvo a la mitad, se juntaron todos a una, todos los enemigos del pueblo de Israel, todos los enemigos del Señor, se juntan todos a una para impedir que avances. Y a veces uno dice: pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que estás avanzando, que estás afectando a las tinieblas, que estás siendo de testimonio, que estás siendo de ejemplo, que estás trayendo a tus generaciones para que ellos aprendan de ti, que aprendan de ti a ser un hombre honesto, un hombre íntegro, una mujer íntegra, que aprendan de ti. Mi madre no era cristiana cuando ella me engendró, cuando me tuvo a mí, pero fue una mujer de mucho ejemplo. Después se convirtió, ¿de acuerdo? Pero ella fue una mujer de mucho ejemplo, como madre, como abuela, como suegra. Para tu coche, me dice mi esposa, no tanto como suegra. No, como suegra también era así para darle una medalla, porque era bien fregadita la señora. Se da la condecoración a doña Juana Francisca López Torres Pardo Figueroa de Córdoba por ser fregada en la excelencia. Firmado María Teresa Palomino Olano, la hoy suegra. Y sus yernos también están ahí, ¿no? Por eso ha venido el luto, porque es que ha muerto su corazón por su suegra. Pero nosotros en el caminar vamos a seguir aprendiendo que a veces ya has llegado a la mitad y el enemigo no quiere que concluyas con la otra mitad. Y el enemigo todo se va a querer juntar a poder entorpecer tu avance, tu caminar, para que abortes lo que un día decidiste. Creer en el Señor y avanzar y traer, ¿qué cosa? Desánimo. ¿A quién? A todo el equipo. Desánimo sobre todo el equipo. Este muchachito que les digo era parte de un equipo de servidores, y se dan cuenta cómo el enemigo de una u otra manera comienza a entorpecer y a traer un derribamiento en los equipos con desánimo. Ahora, el primer equipo con el cual tú debes de trabajar es tu familia. Y el enemigo va a querer afectar tu familia con desánimo.
traerles desánimo de una u otra manera, bien sea por las tentaciones, bien sea por las necesidades, bien sea por el temor. Y el desánimo es lo que te va a impedir pasar a la segunda mitad de tus hechos, para tu vida, para la sociedad, para la iglesia de Cristo. Culmino con el Rey de Reyes, Señor de Señores, en Mateo 4:7 dice: Jesús le dijo a Satanás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 11, el diablo entonces le dejó y aquí los ángeles llegaron y le servían. ¿Qué nos enseña? Jesús fue tentado en la carne con hambre, fue tentado en el alma con gloria, fue tentado en el alma con poder por el enemigo. El enemigo lo hizo con Jesús, no lo va a hacer contigo, no lo va a hacer conmigo en diferentes áreas. Pero Jesús nos dejó ahí una enseñanza cuando dice en el versículo 7, no tentarás al Señor tu Dios, porque Jesús sabía quién era Él. Y es lo que nosotros debemos entender, saber quiénes somos en Cristo Jesús. No quiénes dice la gente que somos, no qué cosas nosotros podemos pensar que nos va a ganar, que no vamos a poder lograr, sino creer lo que Dios ha dicho de ti y lo que espera de ti. Dios lo que espera de ti, que seas un instrumento de bendición para muchas vidas. Dios lo que espera de ti es que puedas ser un instrumento dentro de tu hogar, dentro de tu familia, dentro de la sociedad, dentro de la iglesia. Pero tú tienes que tomarlo, tú tienes que acariciar ese propósito divino con tu vida y creer que estás a mitad de camino, pero no has culminado el camino. La hermanita que partió con el Señor, ella culminó su camino y el Señor le permitió un tiempo de enfermedad para poder enseñar la fe y la esperanza y la confianza y el amor por el Señor a su familia. Nosotros tenemos que creer. La hermana que viene y trae llantas, y me decía, apenas pedí las llantas, ¿y cuántas necesita? Yo decía, las que se necesiten, las que se pueda. Yo pensé que me podría traer una, me trae 18 de golpe y me dice, ¿y tengo masa? Yo creo que está desenllantando algunos carros, así que cuiden sus carros. Ahorita los que han venido con su movilidad, de repente le encuentran a la hermanita ahí, ya, sacando la llanta. ¡Una más, pastor! No, mentira. Eso es saber que estamos a la mitad del camino y que todavía no hemos hecho nada. Como decía Vallejo, hay mucho por hacer y no hemos hecho nada. Con una sal y pimienta, ponía Vallejo, ¿no? No hemos hecho nada. Y hay muchas cosas por hacer. Por hacer en Trujillo, por hacer en Cajamarca, por hacer en las ciudades que nos abren sus pantallas virtuales, por hacer en muchos lugares, por hacer en San Pachusco, por hacer en Malabrigo, por hacer en Máncora, por hacer en Chiclayo, donde hay una hermanita que ella, en una forma muy callada y muy reservada, está evangelizando de acá de la iglesia. Hay mucho por hacer, y que los limitantes que crees que vienen a tu cuerpo o a tu alma no sea lo que determine tu firmeza y tu seguridad de seguir avanzando. Ponte de pie y dale un aplauso al Señor. Gracias te damos, Señor, por este momento, por este tiempo. Bendícenos, Señor. Bendice nuestras vidas y gracias por esta palabra. Gracias por lo que nos enseñas. Gracias, Señor, porque nosotros estamos a la mitad del camino de lo que tú vas a hacer en nosotros y a través nuestro. Gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos y te adoramos en esta mañana.